Hola, muy bienvenidos. Estamos nuevamente reunidas acá en un nuevo capítulo de Cuestión de Piel. Y vamos a hablar hoy día de un tema que en realidad a mí me apasiona, me gusta mucho, que es la dermatitis de la zona del pañal y que también es un tema muy frecuente de consulta. Vamos a partir con las generalidades. Yo les quiero transmitir hoy día que la dermatitis de la zona del pañal habitualmente obedece a una inflamación que es muy frecuente, para que estén tranquilas, porque muchas veces pasa que se van en el fondo por el desvío, piensan que puede tratarse inmediatamente de hongos o de alguna otra patología y empiezan a tratar en forma abrupta y rápida con muchos tratamientos, y me pasa mucho que cuando llegan a la consulta están los pacientes politratados. ¿Qué significa eso? Como polimedicados, que les dejan una crema, les dejan otra, y eso finalmente va perpetuando la irritación. No sé si les pasa a ustedes, chicas, o han tenido alguna experiencia al respecto, y eso va generando que al final esta dermatitis se vaya cronificando, es decir, se vaya haciendo como persistente en el tiempo y que finalmente cueste mucho volver para atrás y como mejorarla, ¿ya? Entonces, primer tip que les quiero dejar, el 90% de las veces o más incluso la dermatitis es irritativa. ¿Qué significa eso? Que por el efecto de fricción, la humedad, el efecto cierto del pañal constante, la orina, etcétera, va haciendo que se genere esta inflamación local que va haciendo una disrupción de la piel. Acuérdense que la piel de la zona del pañal es una piel muy sensible, muy delgada, ¿cierto? Que responde rápidamente a cualquier irritante local. Y eso va haciendo, ¿cierto?, que se genere esta irritación y que la mayoría de las veces basta con medidas generales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, retirar toallitas húmedas. Recuerden que las toallitas húmedas son productos súper irritantes, en general algunas que están perfumadas, entonces retirar toallitas húmedas. No sé si alguna quiere complementar con alguna medida Oye, general. ¿y esas toallitas húmedas que hay ahora que son en base a agua? Es una súper buena pregunta, Andy, me lo hacen bastante los pacientes también, y que de hecho muchos se están cambiando, ¿cierto? A las que son 99% agua, pero recuerden que igual hay algunas que tienen preservantes, entonces a veces me pasa que también contribuyen un poquito a la irritación local. Y lo otro es que el efecto, incluso muchas veces el efecto como de fricción con la misma toallita, eso también genera un poco de irritación. Y a veces ocurre también que, bueno, a ti te toca ver mucho más, Trini, que las cremas o los tratamientos en este politratamiento, hay algunas que dejan residuos, etcétera. Entonces, el hecho de como querer limpiar, 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 eso también va generando fricción, finalmente perpetuando esta irritación. Totalmente. Y lo otro, en ese mismo punto, Isa, es un buen punto. Me pasa mucho que a veces me dicen, no, doctora, si yo lo lavo cada vez que hace pipí o hace caquita, lo lavo con agua. El hecho de lavar cada vez con agua, recuerden que el agua, sobre todo en Chile, ¿cierto?, es súper dura. Entonces, el hecho de generar un lavado continuo también perpetúa la irritación. Entonces, a veces yo les digo, todo lo contrario, bajemos un poco el nivel y la frecuencia de limpieza con agua. Trini, una pregunta, porque como tú mismo dijiste que la dermatitis de la zona del pañal es por el contacto con la orina, con la caca, ¿verdad? Con esto. Entonces hay que mudarlos muy frecuente. Y yo lo que hacía es que es lo que me enseñaron a mí cuando estaba ahí y que lo encontré muy bueno, con vaselina líquida, con mota de algodón y agua. Pero ahora estaba escuchando que los pediatras no recomiendan más la vaselina. ¿Qué es lo que recomiendas tú? Yo recomiendo mucho estas como sustitutos, estos Sindet como sustitutos limpiadores, ya que son en el fondo estas lociones de limpieza que es cómodo porque en el fondo uno lo puede untar, ¿cierto?, con estos pétalos desmaquillantes o como titas de algodón, y va haciendo, ¿cierto?, un aseo mucho más suave. Y muchas veces yo les digo que no necesitan enjuague, ¿ya? Entonces, mi recomendación general es, y qué es lo que yo le transmito siempre a los pacientes, si está con mucha caquita, yo les digo, igual vayan a lavarlo obviamente con agua. Y después el repaso se hace con este sustituto de loción Y limpiadora. ese sustituto se puede dejar un pequeño Se puede residuo, dejar un pequeño, hidrata y protege. exactamente, hidrata y Trini, ¿y protege. opción de ese sustituto así bien económico, súper económico? ¿Solo agua? Yo igual recomiendo cuando es, claro, como cuando, si no hay posibilidad de acceder a este sustituto de limpieza, yo considero que el agua y efectivamente ponerle un poquito de vaselina líquida funciona súper bien, sí. Trini, y después, por ejemplo, ¿tú le recomiendas aplicar alguna crema de barrera? Entonces ahí seguimos. Entonces, ¿cierto? Hacemos la buena limpieza con este sustituto de loción limpiadora, ¿verdad? Y luego de eso, las cremas de barrera son fundamentales, ¿ya? Yo uso mucho la pasta láser, la clásica pasta láser, ya que en el fondo es una opción barata, fácil, bien accesible, y lo bueno que tiene es que es muy pastosa. Entonces recuerden que la clave está en el porcentaje de óxido de zinc, ¿ya? Las cremas o las cremas de barrera que tienen óxido de zinc a un porcentaje bajo, por ejemplo, 10%, 20% en general, son mucho más líquidas, ¿ya? Que lo van a ver, Y son las como distintas más marcas. aceitosas Son más también. aceitosas
y uno se da cuenta que las aplica y después al poco rato, en la próxima muda, ya casi no hay. Eso quiere decir, eso quiere decir que en realidad no generó un buen efecto de barrera. En el fondo, a la contraparte de que cuando son óxidos de zinc más concentrados, por ejemplo al 40%, que también van a haber varias marcas que lo tienen, uno lo aplica y es mucho más pastoso, es decir, queda mucho más adherido, y eso es lo que realmente genera el efecto barrera. Y ¿ya? ahí también uno lo aplica como con palmaditas porque no Sí. es fácil No es esparcir. fácil esparcir, y lo otro es que no es fácil de retirar. Entonces a veces yo les digo, no se preocupen. Claro, Trini, yo creo que ahí no retirar, ¿cierto? No retirar. No retirar, no importa que quede perfecto importa que el quede siguiente Tal cual. limpieza. Y lo otro, acuérdense que esas cremas de barrera están pensadas para barrera, no para hidratar. Por lo tanto, cuando hay una dermatitis activa, yo les digo, apliquen la crema de barrera, pero ojalá en la siguiente muda puedan aplicar alguna crema un poco más hidratante, como algún tipo ungüento. ¿Se Como ir entiende? alternando. Como ir alternando. Ya, perfecto. Y esa es la clave, porque ahí en una aplicación se hidrata y en la próxima se protege. Entonces se genera un efecto barrera y un efecto hidratante. Porque a veces solo con el secante de barrera demoramos mucho igual en mejorar, porque queda solo un efecto de barrera como secante, no queda un efecto realmente Hidratante. Trini, Qué y ahí buen dato, sirve, Trini. sí, buenísimo. ¿Ahí te sirve la vaselina? Me sirve la Aunque vaselina. no hidrate tanto, ¿te Sí, sirve como una alternativa? me sirve ¿Y como una cuáles son tus alternativa. otras opciones? ¿Es una crema hidratante que sea más oleosa, Sí, más, como más hidratante, oleosa, grasosita? más grasosita. Perfecto. En el fondo es como un ungüento, que quede como adherido. Ya. ¿Ya? Eso. Lo otro que les quería contar, tip Trini, también. disculpa, Sí. antes que siempre lo preguntan, doctora, y limpiar con agüitas de manzanilla, aguas de matico, buena ¿qué pasa pregunta. con esas cosas Agua de naturales? romero. Acuérdense que todo lo que es con extracto de planta muchas veces irrita, ¿ya? Lo que pasa es que, por ejemplo, el agua de manzanilla o el aloe vera lo usan para como un efecto calmante, y de hecho está demostrado que sí es así, pero en zona del pañal mi recomendación es que no se utilice, porque es una zona de piel muy delgada, entonces de verdad que finalmente tiende a irritar, ¿ya? Y el otro tip importante, muchas veces me preguntan, es como, doctora, le he cambiado 3 veces la marca del pañal, ¿ya? Lo más probable es que no esté relacionado a la marca del pañal en sí, o sea, que no sirva mucho cambiar la marca del pañal, porque tener una dermatitis de contacto por el pañal, directamente por la tela, es muy raro. Es mucho más frecuente tenerlo por lo que yo les decía, como el ambiente que se genera secundario a la zona como de humedad, ¿ya? Y los pañales hoy en día, en general, que se utilizan, todos los pañales desechables, son en general todos buenos. Entonces, eso es otro tip, ¿ya? Trini, y lo otro yo creo que importante es decirle, es bueno que esa piel que ya está irritada, mantener de repente al aire, ¿o no? Ya, es algo bueno, que también nos Adrianita, ese es dicen. un súper buen dato. Sí. Ya, es la tercera indicación que yo en general doy. Cuando está con la irritación activa, como ese potito bien rojo, al menos 1 hora al aire libre funciona, ¿ya? Y muy bien. Entonces yo les digo, por ejemplo, está durmiendo la siesta, aprovechen ahí de ponerle de repente como alguna sabanilla absorbente debajo, lo que sea, pañal abierto y que la piel respire. Sí, funciona súper bien. Trini, ponerles talco, perfumes, colonia. No, pero una buena pregunta, porque me pasa Sí, mucho, sobre todo que me preguntan por talco, porque como tiene un efecto secante, ahí prefiero mucho más, acuérdense, las cremas de barrera, las que hablamos, ¿ya? El talco directo en la zona del pañal no está indicado, y de hecho acuérdense que el talco en sí está en general contraindicado en las guaguitas, ¿ya? No tiene buen efecto. Trini, ¿has visto alguna? Bueno, ya dijiste que no tanto con las marcas de pañales, pero estas pañales que se lavan, estos pañales que hay como ecológicos, Sí. ¿hay alguna diferencia o has visto alguna diferencia tú? Hay unos pañales como ecológicos, yo no he visto ni tanto los que se lavan en sí, pero hay unos que son como más de producto natural. Yo les diría que en general he tenido algunos pacientes que lo hemos cambiado y sí nos ha funcionado, así que cuando yo veo que en las medidas generales no me anda bien, ahí vamos haciendo como detalles más finos y vamos haciendo el cambio del pañal a pañales diferentes, pero es como un poquito ya más avanzado en el tratamiento. Oye, Trini, y en el caso cuando ya, por ejemplo, dejaste todas estas medidas y anduvo bien el paciente, mantener la pasta láser con piel sana Totalmente. de barrera, porque 100%. esa es una pregunta que siempre nos hacen y que yo siempre le digo a los pacientes, manténgala. Porque... Obvio, mantenerla de todas maneras, porque en el fondo tiene un rol preventivo. Exactamente. Absolutamente, o sea, Así para que usarlo. no sea recurrente, de todas maneras, Perfecto. yo lo recomiendo. A veces lo que les digo es que ya capaz no lo usen en forma tan extensa como lo usaban cuando estaba la dermatitis del pañal, pero sí proteger un poquito esa zona y en cada muda, etcétera. 100%. Perfecto. Sí. Trini, una pregunta que nos llegó en las redes sociales es sobre la maicena, que si era bueno para tratar la dermatitis usar maicena. Yo en general tampoco lo recomiendo, porque lo que ha pasado, y lo he visto, es que se genera como
con la humedad se va generando como, no sé cómo decirlo, pero Menjunje. como un apelmazamiento de la Como maicena. unos grumos. Pelotones. Como grumos, Grumos. exacto. Entonces al final no ejerce un efecto homogéneo de protección. Así que ahí tampoco lo recomendaría. Como que se disgrega. Sí, disgrega. Entonces, de hecho, tú abres Sí. el pañal y como que caen Sí. las pelotitas. Exacto. Así Entonces, que, al claro, final, como efecto terapéutico, no te ayuda tiene mucho. Y lo otro que les quería comentar, como tip, muchas veces me pasa que llegan ya tratados directamente con clotrimazol, que es como la clásica crema genérica que utilizan, porque habitualmente, inmediatamente se piensa que tienen sobreinfección por hongo, en este caso por cándida, que nosotros, como desde el punto de vista técnico, lo conocemos como candidiasis del pañal, ya que son los honguitos. Pero recuerden que en general, lo que les decía, es mucho mejor tratar primero, ¿cierto? Como la dermatitis irritativa de base, y si es que después efectivamente evaluamos que tiene una sobreinfección, tratarlo en forma como adecuada, ¿ya? Muchas veces las cremas de clotrimazol son un poco más, son irritantes. Hay algunas que en realidad no están hechas y no pensadas para la zona del pañal. Entonces me llegan con clotrimazol, que lo vuelven a poner, lo usan, qué sé yo. Entonces irrita más que ayuda. Entonces yo les recomendaría que sí o sí que lo consultara a un Trini, y una dermatólogo. pregunta, ¿cuáles son como los signos que tiene que Eso ya te iba una a preguntar mamá también. ir a consultar? Y lo que también podemos añadir ahí, ¿qué tips son como para saber si es que tiene la candidiasis Sí, o no, el claro. hongo? Sí, buena pregunta. ¿Qué haría yo? Entonces, lo que les sugería ahora, si nosotros vemos que está enrojecida solamente la zona, es decir, rojita, ¿cierto? Como que uno típico lo conoce como el potito cocido, ¿ya? Intentar lo que yo les estoy contando, en el fondo evitar la fricción continua, ¿cierto? Quizás aumentar un poquito más la frecuencia de la muda, sacar las toallitas húmedas, reemplazarlas por estas lociones de limpieza, ¿verdad? Y usar crema de barrera. Y si nosotros vemos que, por ejemplo, a los 2-3 días esto va empeorando, eso ya no es una señal que en realidad va por ahí. Sí, ahí yo les recomendaría consultar, ¿ya? Habitualmente con esas medidas, si es una dermatitis irritativa pura, mejora, ¿ya? Si es que empiezan a aparecer lesiones alrededor de la zona rojita, como puntos, ya puntitos rojos, y lo más importante, una descamación, como que ustedes van a ver como que hay piel descamadita fina, eso ya es sugerente de hongo. Y ahí yo les sugiero que consulten al pediatra o bien al especialista, al dermatólogo. Sí, eso. Buenísimo, Trini. Y para ya ir finalizando, Ujú. aparte de estas dermatitis del pañal, que a veces uno dice, bueno, son las irritativas las más frecuentes, etcétera, ¿algún signo de alarma pensando en otros diagnósticos? Sí. ¿Qué cosas hay que estar súper atentos como padres para decir, mira, esto ya no es una dermatitis del pañal, estos son otra cosa y que hay que ir a estudiar dirigidamente? Sí, buena pregunta. Ahí yo les diría, que tampoco creo que se me olvide mencionarles esto porque me lo preguntan mucho, es una dermatitis irritativa persistente crónica que no responda al tratamiento, pero que no hablo de un par de días, sino que sean, por ejemplo, meses, ¿ya? Ahí a veces sospechamos que puede tener relación con alergia alimentaria. No lo quiero como sobrediagnóstico, porque a veces pasa que me preguntan piel irritada en la zona del pañal, al tiro alergia alimentaria. Para nada, acuérdense que la mayoría de las veces es una dermatitis irritativa, ¿ya? Pero sí hemos visto algunos casos puntuales de alergias alimentarias que se relacionan con dermatitis crónicas del pañal, ¿ya? Y ahí manejando la parte gastrointestinal nos ayuda mucho, ¿ya? Eso, y cosas un poquito más infrecuentes cuando, por ejemplo, vemos no dermatitis propiamente tal, Isa, sino que, por ejemplo, vemos presencia como de nódulos u otras lesiones, como por ejemplo granitos en otra zona, Úlcera, ¿o no? úlcera, efectivamente, Pápulas que se llaman estos papulitas, que son granitos. estos granitos, ¿cierto? Y que van apareciendo además en otros pliegues, no solamente en los pliegues de la zona del pañal, sino que además, por ejemplo, en pliegue axilar, pliegue de la zona cervical. A veces lo hemos visto asociado, ¿cierto?, a lesiones en cuero cabelludo, es decir, cuando no está focalizado solamente en la zona del pañal, quizás ahí también consultar especialistas. Perfecto. Lo último que a mí me gustaría como comentarte y preguntarte, y para que lo hablemos un poco, es que igual todos sabemos que los corticoides son de venta masiva, ¿no es cierto? Y de repente muchas veces, o sea, debería ser dado en la farmacia con receta, pero muchas veces sabemos Sí. que no. ¿Cuál es el peligro de ponerlo en el pañal? Yo creo que es porque muchos pacientes ocupan el corticoide Sí, para superbuena desinflamar. pregunta. Tal cual. Ujú. Me pasa mucho, Darenita, que ya cuando ven que esto se hace muy persistente, es como, ya doctora, no hubo otra opción que aplicar, ¿cierto?, el corticoide, por ejemplo, la clásica betametasona. Y me pasa algo curioso, que en general los pacientes no tienen o sea, como que les complica mucho utilizar un corticoide en otra parte del cuerpo, pero en zona del pañal me llegan tratados con corticoides. Entonces, todo lo contrario. Acuérdense que la zona del pañal es una zona de la piel, nuevamente, súper sensible, delgadita, en la cual en realidad
casi nunca utilizamos corticoides en zona. Yo Claro. lo dejo, pero muy, muy rara vez, ¿ya? Entonces, ¿qué No puede tiene chipe pasar? libre No esa tiene zona chipe libre, para... ¿ya? Se absorbe mucho más, adelgaza la piel más rápido, genera una dermatitis también más persistente. Entonces, habitualmente, insisto, solo si es dejado por dermatología, uno pudiese utilizarlo y son corticoides de muy baja potencia, ¿de acuerdo? Yo nuevamente, habitualmente nunca los utilizo, es muy rara vez lo utilizo, así que no recomiendo su uso en zona del pañal. Sí, perfecto. Otra pregunta de más de práctica. Unos papás con un recién nacido, Ujú. por ejemplo, ¿qué tienen que ver como cada cuánto? Porque hay un tema de horario, de cada cuánto mudarlo, pero también si está mojado, si no está mojado, es cada 2 horas, lo tienen que despertar en la noche, tienen que mudarlo en la noche, se pueden hacer los locos y seguir durmiendo. Buena pregunta, Fran. Una pregunta más práctica. Habitualmente lo que está como demostrado es que la muda debiera ser como cada 4 horas, ¿ya? Acuérdense que si estás solo con pipí, una recomendación muy práctica, si estás solo con pipí, uno igual puede estar más tranquilo, porque acuérdense que los pañales hoy día son tan absorbentes que en general generan una película como un gel y que al final no genera tanto humedad, puede ser, pero sí, obviamente si tiene caquita, la muda uno la recomienda de inmediato. Y lo otro como tip es que abundante crema de barrera, en este caso, cierto, pasta Lázaro o cualquiera de las cremas barreras que conocemos, antes de acostarlo en la noche, de manera que dure más. Acuérdense que una buena cantidad de crema de barrera en general protege mucho. Entonces, si uno realmente quiere pasar así como más rato, Tiempo un más tiempo tranquilo. más tranquilo, se puede aplicar abundante cantidad, no hay problema con las cremas de barrera, se pueden poner la cantidad que uno quiera, capa gruesa, y eso nos da un poquito más de tiempo. Que eso para la muda. es súper importante porque insisto en ese punto de la utilidad de las cremas de barrera, que finalmente yo muchas veces he escuchado, doctora, pero es que le voy a usar esto tanto tiempo y después se va a acostumbrar la piel y va a ser más, se va a poner más irritativa. Y no es así. No, no En es el fondo así. estamos protegiéndola, así que en cada muda, ocuparla. Así que vamos entonces dando por terminado, ¿cierto? Nuestro tema de dermatitis de la zona del pañal. Espero les haya quedado claro. Cualquier pregunta estamos a disposición. Y esto es Cuestión de piel. Con el patrocinio de Eucerin Gold, Eastin Silver y Uriach Brands. Juntos, cuidando tu piel.